Lo que estoy a punto de contar es una historia verídica, aunque he decidido omitir los nombres reales de las personas involucradas para proteger su privacidad. Los eventos que describiré ocurrieron hace unos años en una pequeña ciudad del interior de España, y aún hoy, cuando recuerdo lo sucedido, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Advierto que esta narración no es para los débiles de corazón, pues contiene elementos que podrían perturbar a los más sensibles. Sin embargo, siento la necesidad de compartir esta experiencia, con la esperanza de que sirva como advertencia para aquellos que puedan encontrarse en situaciones similares. Todo comenzó con una joven llamada María, una estudiante universitaria de 20 años que vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. María era una ávida lectora y solía comprar libros en línea para satisfacer su pasión por la lectura. Un día, decidió adquirir una novela romántica que había estado ansiando leer durante semanas. Pasaron los días y finalmente llegó el paquete que tanto esperaba. María, emocionada, abrió la caja con impaciencia, pero su sonrisa se desvaneció al ver que el libro que había recibido no era el que había pedido. En lugar de la novela romántica, sostenía en sus manos un libro de tapa negra con un título inquietante, 666, La invocación del diablo. María, aunque sorprendida por el error, sintió una punzada de curiosidad. Nunca había sido fanática del género de terror, pero algo en aquel libro la atraía de una manera inexplicable. Decidió hojearlo, pensando que quizás podría leer un par de páginas antes de devolverlo. Solo leeré el primer capítulo, se dijo a sí misma mientras se acomodaba en su sillón favorito. Las primeras páginas describían una antigua sate secreta que se reunía en una capilla abandonada en las afueras de un pueblo. María se encontró completamente absorta en la narrativa, olvidando por completo su intención inicial de leer solo un poco. Los miembros de la SATE se congregaron en círculo, sus rostros ocultos bajo capuchas negras, leyó María en voz baja. El líder, un hombre alto y delgado, alzó sus brazos hacia el cielo nocturno y comenzó a entonar un cántico en un idioma desconocido. Mientras leía, María sintió un extraño hormigueo en la nuca, como si alguien la estuviera observando. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Su gato negro, Lucifer, un nombre que ahora le parecía terriblemente inapropiado, dormía plácidamente en el alféizar de la ventana. Sacudiendo la sensación de inquietud, María continuó leyendo. La historia describía cómo la SATE planeaba un ritual sombrío para invocar al mismísimo diablo. Según el libro, creían que necesitaban un sacrificio especial, una virgen pura que serviría como receptáculo de la maldad. No puede ser cierto, murmuró María, pero no pudo evitar sentir un escalofrío. A medida que avanzaba en la lectura, la habitación parecía volverse más fría. María se levantó para cerrar la ventana, pensando que quizás se había colado una corriente de aire. Fue entonces cuando notó que Lucifer ya no estaba en su lugar habitual. «¿Lucifer?», llamó, pero no hubo respuesta. Preocupada, María se asomó a la ventana y miró hacia abajo. Su corazón dio un vuelco cuando vio una pequeña figura negra tendida en la acera, varios pisos más abajo. Sin pensarlo dos veces, corrió escaleras abajo, rogando que no fuera lo que temía. Al llegar a la calle, María se encontró frente al cuerpo sin vida de Lucifer. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras intentaba comprender cómo su gato, siempre tan cauteloso, había podido caer desde tan alto. «No, no, no», sollozó, acunando el cuerpo de su mascota. «¿Qué ha pasado, Lucifer?». Un vecino que pasaba por allí se acercó al ver la escena. «¿Estás bien, chica?», preguntó con preocupación. María, entre lágrimas, apenas pudo articular: «Mi gato ha caído, no entiendo cómo». El hombre, que se presentó como Antonio, la ayudó a recoger el cuerpo de Lucifer y le ofreció llevarlo a una clínica veterinaria cercana, aunque ambos sabían que ya era demasiado tarde. Esa noche, María no pudo dormir. La imagen de Lucifer cayendo al vacío se repetía una y otra vez en su mente. ¿Cómo había sucedido? La ventana no estaba completamente abierta, y Lucifer nunca había mostrado interés en saltar. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y confusión para María. Enterró a Lucifer en un pequeño jardín cerca de su edificio y trató de volver a su rutina normal, pero algo había cambiado. La sensación de estar siendo observada no la abandonaba, y a menudo se encontraba mirando por encima del hombro, esperando ver algo. Una semana después del incidente, María se encontró nuevamente frente al libro negro. No había tocado 666, la invocación del diablo, desde aquella fatídica noche,
pero ahora sentía una necesidad casi compulsiva de continuar leyendo. Tal vez encuentre alguna explicación, se dijo a sí misma, aunque no estaba segura de qué tipo de explicación esperaba encontrar en un libro de ficción. Retomó la lectura donde la había dejado. La historia continuaba describiendo cómo la Sati había secuestrado a una joven inocente para su ritual. María sintió un nudo en el estómago al leer los detalles del rapto. La llevaron a la fuerza a la capilla abandonada, leyó María en voz alta, su voz apenas un susurro en la quietud de su apartamento. La chica gritaba y suplicaba, pero sus gritos solo eran respondidos por las risas maníacas de sus captores. De repente, María escuchó un ruido proveniente de su cocina. El sonido de algo cayendo la sobresaltó, haciendo que soltara el libro. Con el corazón latiendo aceleradamente, se levantó y se dirigió hacia la fuente del ruido. «Hola», llamó, su voz temblando ligeramente. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, solo el silencio opresivo de su apartamento. Al entrar en la cocina, María vio que un vaso se había caído de la encimera y se había hecho añicos en el suelo. Se agachó para recoger los pedazos, preguntándose cómo había podido caerse solo. Mientras limpiaba, María no pudo evitar pensar en la historia que estaba leyendo. ¿Era posible que el libro estuviera afectando su percepción de la realidad? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos irracionales. «Es solo un libro», se dijo a sí misma. «Nada de esto es real». Pero a medida que pasaban los días, María encontraba cada vez más difícil separar la realidad de la ficción. Continuó leyendo el libro, incapaz de resistir la atracción que ejercía sobre ella, pero cada página parecía traer consigo nuevos horrores a su vida cotidiana. Una noche, mientras leía sobre el ritual de invocación, María escuchó claramente una voz susurrando su nombre. Se giró bruscamente, pero no había nadie en la habitación. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando. Solo el silencio le respondió, pero María podía jurar que había oído algo. Decidió que necesitaba aire fresco y salió a dar un paseo nocturno, esperando que el frío de la noche despejara su mente. Las calles estaban prácticamente desiertas a esa hora. María caminaba rápidamente, sus pasos resonando en el pavimento. De repente, tuvo la sensación de que alguien la seguía. Miró por encima de su hombro, pero no vio a nadie. Aceleró el paso, su corazón latiendo cada vez más rápido. El sonido de otros pasos parecía hacerse más fuerte detrás de ella. María comenzó a correr, presa del pánico. «Déjame en paz», gritó a la nada, sin dejar de correr. Finalmente llegó a su edificio y entró apresuradamente, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó contra la pared, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Cuando finalmente se calmó, se dio cuenta de lo ridícula que debía haber parecido, corriendo de nada. «Me estoy volviendo loca», murmuró para sí misma. Al día siguiente, María decidió que necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba experimentando. Llamó a su mejor amiga, Carmen, y le pidió que se reuniera con ella en una cafetería cercana. Carmen llegó puntualmente, su rostro mostrando preocupación al ver el aspecto demacrado de María. «¿Qué te pasa, María?», preguntó Carmen mientras se sentaba. «Pareces exhausta». María tomó un sorbo de su café antes de responder. «Carmen, no vas a creer lo que me ha estado pasando», comenzó, y procedió a contarle todo sobre el libro, la muerte de Lucifer y las extrañas experiencias que había tenido. Carmen escuchó atentamente, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando María terminó su relato, hubo un momento de silencio. «María», dijo finalmente Carmen, «¿no crees que quizás todo esto esté en tu cabeza? Quiero decir, has pasado por mucho últimamente con la muerte de Lucifer. Tal vez el estrés te está afectando más de lo que crees». María sacudió la cabeza con frustración. «No, Carmen, no lo entiendes. Esto es real. Sé que suena una locura, pero te juro que no me lo estoy inventando». Carmen extendió su mano sobre la mesa y tomó la de María. «Te creo que tú crees que es real. Pero, ¿no has considerado buscar ayuda profesional? Quizás hablar con un terapeuta te ayudaría a procesar todo esto». María retiró su mano bruscamente. «No necesito un terapeuta», dijo con un tono más duro del que pretendía. «Necesito que alguien me crea».
El resto de la conversación fue tensa, y cuando se despidieron, María sintió que había perdido a su única aliada. Caminó de vuelta a su apartamento, sintiéndose más sola que nunca. Esa noche, María se encontró nuevamente frente al libro. A pesar de su miedo, no podía resistir la tentación de seguir leyendo. La historia había llegado al clímax, la Sate estaba a punto de completar el ritual de invocación. Con cánticos sombríos y símbolos demoníacos dibujados en sangre, leyó María, los miembros de la Sate realizaron el ritual, invocando al diablo. De repente, las luces de su apartamento parpadearon. María levantó la vista del libro, su corazón latiendo con fuerza. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, alargándose y retorciéndose de formas imposibles. Esto no es real, se dijo a sí misma, cerrando los ojos con fuerza. Es solo mi imaginación. Pero cuando abrió los ojos, las sombras seguían moviéndose. Y ahora, María podía jurar que escuchaba susurros, voces que hablaban en un idioma que no podía entender. Con manos temblorosas, María continuó leyendo. Cuando el último canto fue entonado, la tierra tembló y una figura demoníaca emergió del círculo de invocación. En ese momento, María sintió que el suelo bajo sus pies vibraba. Los objetos en las estanterías comenzaron a tintinear, y un viento helado sopló a través de la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. María quería dejar de leer, quería tirar el libro y huir, pero algo la obligaba a continuar. El diablo, con ojos de fuego y una presencia aterrorizante, rió malignamente y derramó enfermedades, caos y tortura sobre la ciudad. Un grito agudo atravesó el aire, y María se dio cuenta con horror de que provenía de su propia garganta. Frente a ella, emergiendo de las sombras, una figura oscura tomaba forma. Dos ojos ardientes como brasas la miraban fijamente, y una sonrisa llena de dientes afilados se extendía en un rostro inhumano. María intentó levantarse, correr, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el terror, incapaz de apartar la mirada de la aparición frente a ella. La figura se acercó, su risa maligna llenando la habitación. María podía sentir su aliento caliente y sulfuroso en su rostro. «Bienvenida», dijo la criatura con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno. «Te estábamos esperando». María quería gritar, quería pedir ayuda, pero ningún sonido salía de su garganta. Sintió que las sombras la envolvían, arrastrándola hacia una oscuridad infinita. Lo último que vio antes de que la oscuridad la consumiera por completo fue el libro en el suelo, abierto en la última página. Y allí, escrito con lo que parecía ser sangre fresca, estaba su propio nombre. María despertó sobresaltada, su cuerpo empapado en sudor frío. Miró a su alrededor frenéticamente, esperando ver la figura demoníaca, pero solo encontró la familiar oscuridad de su habitación. «Solo fue un sueño», murmuró, tratando de convencerse a sí misma. Pero cuando encendió la luz de la mesita de noche, vio el libro negro sobre su cama, abierto exactamente en la última página. Con manos temblorosas, María tomó el libro. No había ningún nombre escrito en sangre, pero las últimas líneas del texto la dejaron helada. Y así, el diablo reclamó otra alma inocente, atrapada por la curiosidad y el miedo. El ciclo continúa, y el libro busca su próxima víctima. María dejó caer el libro como si quemara. Se levantó de la cama y corrió hacia la puerta de su apartamento, decidida a deshacerse del libro de una vez por todas. Pero cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada con llave. Giró la llave una y otra vez, pero la puerta no se abría. Comenzó a golpear la puerta, gritando por ayuda, pero nadie respondía. De repente, las luces comenzaron a parpadear y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se volvió frío y denso, como si una presencia invisible llenara la habitación. Con el corazón latiendo desbocadamente, se giró lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Allí, en medio de su sala, el libro yacía abierto en el suelo. Las páginas se movían como si fueran acariciadas por un viento inexistente. María quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose hacia ella. «Esto no puede estar pasando», susurró María, su voz apenas audible en el silencio opresivo del apartamento. De pronto, una voz grave y profunda resonó en la habitación, pareciendo provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Oh,
Pero está pasando, María, dijo la voz con un tono burlón. Has abierto una puerta que no debía ser abierta, y ahora debes enfrentar las consecuencias. María retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Sus ojos, abiertos de par en par por el terror, escudriñaban la habitación en busca del origen de la voz. ¿Quién eres?, logró preguntar entre jadeos. ¿Qué quieres de mí? Una risa siniestra llenó el aire, haciendo que los pelos de la nuca de María se erizaran. Soy aquello que has invocado con tu curiosidad, niña tonta, respondió la voz. Soy la oscuridad que acecha en los rincones de tu mente, el terror que se arrastra en tus pesadillas. Y ahora, estoy aquí para reclamar lo que me pertenece. Las sombras comenzaron a tomar forma, convergiendo en el centro de la habitación. María observó horrorizada cómo una figura alta y oscura emergía de la penumbra. Tenía la forma de un hombre, pero sus ojos brillaban con un fuego infernal y su sonrisa revelaba hileras de dientes afilados como cuchillas. No, no puede ser, murmuró María, negando con la cabeza. Tú no eres real. Eres solo un personaje de un libro. La criatura se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. Cada paso hacía crujir el suelo, como si el peso de su maldad fuera demasiado para el mundo material. ¿Acaso crees que las historias no tienen poder?, preguntó la entidad, su voz un susurro áspero que parecía rasgar el aire. Las palabras son portales, María. Y tú has abierto uno directamente al infierno. María intentó correr, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada por el terror, incapaz de apartar la mirada de la figura demoníaca que se acercaba inexorablemente. Por favor, suplicó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Déjame ir. No quise hacer esto. No sabía. La criatura se detuvo a centímetros de ella, su aliento caliente y sulfuroso acariciando el rostro de María. Oh, pero si sabías, dijo con una sonrisa malévola. Sentiste la advertencia en tu corazón, pero la ignoraste. La curiosidad pudo más que la prudencia, ¿no es así? María cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero el calor abrasador que emanaba de la criatura era demasiado real, demasiado tangible para ser un sueño. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó María, su voz apenas un susurro. La criatura extendió una mano hacia ella, sus dedos largos y afilados casi rozando su mejilla. Ahora, mi querida María, vas a formar parte de la historia, respondió. Tu alma alimentará las páginas de este libro, y tu sufrimiento atraerá a la próxima víctima inocente. María sintió que algo tiraba de ella, como si su esencia misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Gritó, pero ningún sonido salió de su boca. El mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse, los colores se mezclaron en un torbellino de oscuridad. Lo último que vio antes de que la oscuridad la engullera por completo fue el libro en el suelo. Sus páginas se movían frenéticamente, como si estuvieran absorbiendo su vida, su historia, su ser. Y entonces, todo se volvió negro. Días después, en otra ciudad, otra joven recibía un paquete inesperado. Al abrirlo, encontró un libro de tapa negra con un título inquietante, 666, La invocación del diablo. La joven, intrigada, abrió el libro y comenzó a leer la primera página. Lo que estoy a punto de contar es una historia verídica, aunque he decidido omitir los nombres reales de las personas involucradas para proteger su privacidad. Y así, el ciclo comenzaba de nuevo, alimentado por la curiosidad y el miedo, atrapando a otra alma inocente en su red de terror eterno. En algún lugar, en las profundidades de un infierno que trasciende la comprensión humana, María gritaba en silencio, atrapada para siempre en las páginas de un libro maldito, su sufrimiento sirviendo como advertencia y atracción para futuras víctimas. El libro continuaría su viaje, pasando de mano en mano, de víctima en víctima, sembrando el caos y el terror a su paso. Y en cada nueva lectura, en cada nueva invocación, el poder del mal crecería, alimentándose del miedo y la desesperación de aquellos lo suficientemente desafortunados como para abrir sus páginas. La historia de María se convertiría en una más entre las muchas atrapadas en el libro, un susurro de advertencia que la mayoría ignoraría hasta que fuera demasiado tarde. Y mientras el mundo seguía girando, ajeno al horror que se ocultaba entre las páginas de un simple libro, la oscuridad esperaba pacientemente, lista para reclamar su próxima víctima. Porque en el mundo de las sombras y los secretos ocultos, las historias nunca terminan realmente.
Solo esperan, agazapadas en la oscuridad, listas para atrapar a aquellos que se atreven a buscarlas. Y así, el libro 666, La invocación del diablo, continuaría su macabro viaje, llevando consigo el peso de las almas perdidas y la promesa de un terror inimaginable para aquellos que se atrevieran a leer sus páginas malditas. ¿El fin, o solo el comienzo de una nueva pesadilla? Lo que estoy a punto de relatar es una historia real, aunque por razones de privacidad y seguridad, he decidido omitir los nombres verdaderos de las personas involucradas. Los eventos que describiré ocurrieron hace poco tiempo en una pequeña ciudad de México, y aún hoy, cuando recuerdo lo sucedido, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Esta narración no es para los débiles de corazón, pues contiene elementos que podrían perturbar a los más sensibles. Sin embargo, siento la necesidad de compartir esta experiencia, con la esperanza de que sirva como advertencia para aquellos que puedan encontrarse en situaciones similares. Todo comenzó en una noche aparentemente normal. Carlos, un joven de 20 años, había planeado una cita especial con su novia, María. Ambos eran estudiantes universitarios y llevaban saliendo varios meses. Carlos, queriendo impresionar a María, decidió llevarla a ver la última película de terror que se había estrenado en el cine local. «Te va a encantar», le dijo Carlos a María mientras caminaban hacia el cine. «He oído que es la película más aterradora del año». María, aunque un poco aprensiva, sonrió y respondió: «Sabes que no soy muy fanática de las películas de terror, pero confío en ti. Espero que no sea demasiado intensa». Carlos la abrazó con confianza. «No te preocupes, estaré a tu lado todo el tiempo. Además, es solo una película, ¿qué podría salir mal?». Qué equivocado estaba Carlos al pronunciar esas palabras. Al llegar al cine, notaron que había una atmósfera extraña en el lugar. El vestíbulo estaba inusualmente oscuro y silencioso para ser un viernes por la noche. El empleado que les vendió las entradas parecía nervioso y evitaba el contacto visual. «2 entradas para El árbol de los lamentos, por favor», pidió Carlos. El empleado, un hombre pálido y delgado, les miró con una expresión que mezclaba miedo y preocupación. «¿Están seguros de que quieren ver esa película?», preguntó con voz temblorosa. María miró a Carlos con inquietud, pero él solo se rió. «Por supuesto que estamos seguros». «¿Hay algún problema?». El empleado negó con la cabeza y les entregó las entradas. «Sala 6, al fondo a la derecha». Que tengan una buena función», murmuró, antes de volver su atención al siguiente cliente. Mientras caminaban hacia la sala, María no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. «Carlos, ¿no te parece que todo está demasiado silencioso?», preguntó en voz baja. Carlos miró a su alrededor y se encogió de hombros. «Tal vez es porque es una película de terror». «Están creando ambiente», respondió, aunque su voz carecía de la confianza que había mostrado antes. Entraron en la sala 6 y se sorprendieron al ver que estaba casi llena. La gente estaba sentada en silencio, con expresiones tensas en sus rostros. Carlos y María encontraron 2 asientos en la parte trasera de la sala y se acomodaron. Mientras esperaban que comenzara la película, María notó algo extraño en la pantalla. Parecía vibrar ligeramente, como si estuviera viva. Parpadeó varias veces, pensando que era su imaginación, pero la sensación persistió. «Carlos», susurró, «¿ves algo raro en la pantalla?». Antes de que Carlos pudiera responder, las luces se apagaron completamente, sumiendo la sala en una oscuridad total. Un silencio sepulcral cayó sobre la audiencia. De repente, la pantalla se iluminó con una intensidad cegadora, haciendo que todos en la sala se cubrieran los ojos. Cuando la luz disminuyó, la película comenzó sin previo aviso ni créditos iniciales. La primera escena mostraba una ciudad oscura y desolada. La voz en off de una mujer comenzó a narrar. «En una tierra atormentada por la injusticia y la violencia, 1000 mujeres, cansadas de sufrir, decidimos tomar una acción drástica para protegernos». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz sonaba demasiado real, demasiado cercana, como si la narradora estuviera sentada justo detrás de ella. La película continuó, mostrando escenas de las mujeres reuniéndose en secreto en un claro del bosque. La cámara se movía de una manera extraña, casi orgánica, como si fuera los ojos de alguien que estuviera observando los eventos en primera persona. Utilizando antiguos conocimientos de magia y rituales, continuó la voz,
planeamos un sacrificio para alimentar la creación de un árbol místico que nos protegería de todo mal. En ese momento, la imagen en la pantalla comenzó a distorsionarse. Líneas de estática atravesaban la pantalla y el sonido se volvió entrecortado. Varias personas en la audiencia se quejaron, pensando que era un problema técnico. Carlos se inclinó hacia María. «Vaya, parece que tienen problemas con la proyección», susurró. Pero María no respondió. Estaba completamente absorta en la pantalla, sus ojos fijos en la imagen distorsionada. Carlos notó que su novia estaba temblando ligeramente. «¿María? ¿Estás bien?», preguntó, preocupado. María parpadeó varias veces, como si saliera de un trance. Sí, es solo que, por un momento sentí como si estuviera allí, en el bosque con esas mujeres». Carlos iba a decir algo más, pero la película continuó, esta vez sin distorsiones. La escena cambió, mostrando a 3 hombres atados a unos postes en el claro del bosque. Las 1000 mujeres los rodeaban, sus rostros iluminados por la luz de las antorchas. 3 hombres crueles, conocidos por sus atrocidades, fueron capturados y preparados para el sacrificio, narró la voz. La escena que siguió fue tan gráfica y realista que varias personas en la audiencia gritaron y se cubrieron los ojos. Carlos sintió que María se aferraba a su brazo con fuerza. «Esto es demasiado», murmuró María. «No creo que pueda seguir viendo». Pero cuando intentaron levantarse para salir, descubrieron con horror que no podían moverse. Era como si sus cuerpos estuvieran pegados a los asientos. «¿Qué está pasando?», preguntó Carlos, el pánico evidente en su voz. Miraron a su alrededor y vieron que los demás espectadores parecían estar en la misma situación. Algunos lloraban en silencio, otros gritaban pidiendo ayuda, pero nadie podía moverse. La película continuó implacable. La escena mostró cómo, tras el sacrificio, un enorme árbol comenzó a brotar del suelo donde habían sido enterrados los cuerpos de los hombres. Con el ritual concluido, una majestuosa árbol comenzó a brotar del suelo, sus raíces espalando rápidamente, narró la voz. En ese momento, María sintió algo rozar su pierna. Miró hacia abajo y, con horror, vio lo que parecía ser una raíz delgada y retorcida serpenteando por el suelo de la sala. «Carlos», gritó. «Mira». Carlos miró y vio cómo las raíces se extendían por toda la sala, enroscándose alrededor de los tobillos de los espectadores. El pánico se apoderó de la audiencia, pero nadie podía escapar. La película continuó mostrando cómo el árbol, que inicialmente parecía proteger a las mujeres, comenzaba a cambiar. Sus raíces se extendían por toda la ciudad, invadiendo casas y campos. Algo en el ritual había salido mal, continuó la voz narradora, ahora con un tono de arrepentimiento. La árbol comenzó a mudar, absorbiendo más que apenas el mal de los hombres sacrificados. En la sala de cine, las raíces seguían creciendo, subiendo por las piernas de los espectadores. María sintió cómo se enroscaban alrededor de su cintura, apretando cada vez más. «Carlos, ayúdame», gritó, pero Carlos estaba en la misma situación, luchando en vano contra las raíces que lo aprisionaban. La película mostraba ahora cómo la árbol comenzaba a exigir sacrificios humanos regulares, transformándose en una entidad maligna que se alimentaba del sufrimiento y el miedo. La árbol que creamos para protección se había convertido en un monstruo incontrolable, lamentó la voz narradora. En la sala, las raíces habían llegado al pecho de los espectadores. Algunos habían perdido el conocimiento, otros gritaban desesperados. María sintió que le faltaba el aire. «Carlos», susurró con las pocas fuerzas que le quedaban. «Te amo». Carlos, luchando por respirar, logró girar su cabeza para mirarla. «Yo también te amo, María. Lo siento mucho, no debí traerte aquí». La película llegaba a su clímax. La pantalla mostraba la ciudad sumida en el caos, con la árbol maligna extendiendo su influencia por todos los rincones. La ciudad merguló en un estado de desespero y terror, concluyó la voz narradora. Y así será para siempre. En ese momento, las raíces cubrieron por completo a los espectadores. La sala quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido de la película que seguía proyectándose. De repente, las luces se encendieron. María parpadeó, confundida. Las raíces habían desaparecido y podía moverse libremente. Miró a Carlos, que parecía igual de desconcertado.
¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Carlos, su voz temblando. Miraron a su alrededor. Los demás espectadores parecían estar en shock, algunos llorando, otros abrazándose entre sí. Un empleado del cine entró en la sala, pálido y tembloroso. La función ha terminado, anunció con voz quebrada. Por favor, salgan ordenadamente. María y Carlos se levantaron con piernas temblorosas y se dirigieron hacia la salida. En el vestíbulo del cine, vieron a varias personas siendo atendidas por paramédicos. Algunos estaban en estado de shock, otros sufrían ataques de pánico. Esto no fue una película normal, dijo María mientras salían del cine. ¿Qué nos pasó allí dentro, Carlos? Carlos negó con la cabeza, incapaz de encontrar una explicación. No lo sé, María. Pero sé que nunca volveré a ver una película de terror. Mientras caminaban de regreso a casa, ambos sentían que algo había cambiado en ellos. La experiencia en el cine había sido demasiado real, demasiado intensa para ser solo una película. En los días siguientes, María y Carlos descubrieron que no eran los únicos afectados. Todos los que habían estado en esa función reportaban pesadillas terribles, visiones de árboles monstruosos y la sensación constante de estar siendo observados. Las autoridades investigaron el cine, pero no encontraron nada fuera de lo normal. La película, El árbol de los lamentos, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Pero para María, Carlos y los demás espectadores, el horror no había terminado. Cada vez que cerraban los ojos, podían ver las raíces retorciéndose, acercándose. Y en sus sueños, escuchaban la voz de la narradora, recordándoles que el árbol siempre estaría ahí, esperando, hambriento. La experiencia en el cine había plantado una semilla de terror en sus mentes, una semilla que, como el árbol de la película, crecería y se extendería, alimentándose de sus miedos y recuerdos. Y así, lo que debería haber sido una simple salida al cine se convirtió en el comienzo de una pesadilla interminable, un recordatorio constante de que a veces, el verdadero horror no está en la pantalla, sino en lo que dejamos entrar en nuestras mentes.